Bienvenidos a La Unión hace Europa, el podcast con el que 20 minutos te cuenta todo lo que tienes que saber sobre las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La semana en Bruselas no ha podido estar marcada por otra cosa que no sea ese sprint final hacia las elecciones europeas. Los candidatos españoles mantienen sus planes de campaña en España con una aceleración también de los debates en medios de comunicación, y los candidatos a nivel europeo siguen confrontando propuestas para ver quién lidera la Comisión Europea y para saber también cuáles van a ser los pilares de cada uno en esa gestión del Ejecutivo comunitario. En este sentido, Ursula von der Leyen sigue siendo favorita, pero cada vez con alguna duda más. Emmanuel Macron, por ejemplo, ya ha tratado de proyectar el nombre de Mario Draghi como alternativa, y la dirigente alemana, la que hasta ahora ha sido presidenta precisamente de la Comisión Europea y que aspira a revalidar mandato, está navegando en aguas bastante complicadas porque empieza a abrir la puerta cada vez más a un pacto con la derecha radical, o mejor dicho, con el espacio ideológico que lidera la primera ministra alemana, Giorgia Meloni. ¿Y esto qué ha provocado? Bueno, pues un rechazo frontal tanto de socialdemócratas como de liberales, que paradójicamente han sido los dos grupos políticos que han sostenido su mandato en los últimos 5 años. Las elecciones europeas no son una elección única, son 27 procesos electorales en 27 Estados miembros diferentes. Pero vamos con lo que más nos interesa a nosotros, que es cómo van a ser esas elecciones europeas en España. Se celebran el domingo 9 de junio. Como cualquier proceso electoral, como cualquier comicio para nosotros, los colegios electorales abren durante todo el día para que la gente, evidentemente, acuda a votar. Hay 38 millones aproximadamente de personas con derecho a voto. De los 720 eurodiputados que van a conformar el próximo Parlamento Europeo, España va a elegir 61, que son 2 más de los que ha tenido en la anterior legislatura. El Parlamento Europeo se reestructura y España gana, como digo, 2 asientos. ¿Quiénes son los principales candidatos? Bien, los principales candidatos en España, empezando por o teniendo en cuenta el resultado de 2019, son por parte del PSOE, Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, y cuya aspiración no es tanto ocupar un escaño en el Parlamento Europeo, sino ser comisaria, ocupar un puesto relevante en la próxima Comisión Europea. Aspira, de hecho, a una vicepresidencia relativa al clima, al Pacto Verde o a la energía. Su principal competidora es Dolors Montserrat, la candidata del PP, repite, ya fue candidata en 2019 y de momento es la que lidera las encuestas en España. Después tenemos a Vox, que aspira también a tener un crecimiento importante en la próxima Eurocámara y de nuevo repite candidato con Jorge Buxadé a la cabeza. Se incorpora a estas elecciones europeas por primera vez Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz, apuesta por Estrella Galán como cabeza de lista, la que fuera directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, da el salto a la política con la migración, con los derechos sociales, con los derechos humanos y con el clima como ejes fundamentales de su campaña. Ese voto de izquierda va a estar competido directamente por Podemos, que se presenta en solitario a estas elecciones, con una candidata también conocida por todos, como es Irene Montero, la exministra de Igualdad. Intentará sobrevivir, políticamente hablando, Ciudadanos. Una de sus nuevas oportunidades electorales son estas elecciones europeas, a las que concurre con Jordi Cañas como cabeza de lista. Un Jordi Cañas que ha sido precisamente eurodiputado durante la última legislatura y que conoce muy bien las dinámicas de Bruselas y de Estrasburgo. Después pasamos a las coaliciones que son ahora repúblicas, una coalición, como digo, integrada por Esquerra Republicana, el BNG, EH Bildu y Aramis. La cabeza de lista de esta amalgama política, que ya concurrió de la misma manera en 2019, es Diana Riba, de Esquerra Republicana, y que también viene siendo eurodiputada durante el último lustro. Y otra coalición es CEUS, que es la coalición que conforman el PNV y Coalición Canaria, con Oihane Aguirregoitia como cabeza de lista del PNV. Quien no se presenta en ninguna coalición esta vez es Junts. Lo hace de forma autónoma, de forma independiente, y lo hace con Toni Comín como cabeza de lista, el que fuera el gregario
el escudero de Carles Puigdemont durante la última legislatura en Bruselas, sube un escalón y es el candidato de la formación independentista. Con todo, la jornada electoral en España, como digo, se desarrollará el próximo 9 de junio. 38 millones de personas llamados a las urnas, elegimos 61 eurodiputados y lo hacemos también para dar apertura a la 10ª legislatura en el Parlamento Europeo. Otra pregunta que hay que hacerse antes de las elecciones europeas del 9 de junio es ¿quiénes son y cómo se forman los grupos políticos en el Parlamento Europeo? Durante la última legislatura ha habido 7 familias políticas en la Eurocámara, que en realidad han sido 8. Ahora vamos al matiz. El grupo político mayoritario ha sido el Partido Popular Europeo, que son los conservadores por antonomasia, la derecha tradicional, y en la que se encuentra, evidentemente, el Partido Popular Español, que además ostenta una vicepresidencia. El segundo grupo son los socialistas y demócratas europeos, en los que está el Partido Socialista Obrero Español. Ambos, Partido Popular Europeo y socialistas y demócratas, forman históricamente lo que se ha llamado una gran coalición a nivel de la Unión Europea. Tercera fuerza han sido los liberales, que han participado también de los grandes pactos y en los que se han encontrado tanto Ciudadanos como el PNV. Cuarta fuerza han sido los verdes. En ellos está, por ejemplo, Esquerra Republicana. El grupo ecologista además aspira a mantener una fuerza electoral importante que le permita participar de los acuerdos más relevantes en esa toma de decisiones tan exigente como es la del Parlamento Europeo. Después pasamos a los dos grupos políticos de derecha radical. Por una parte, tenemos a los conservadores y reformistas europeos, liderados, presididos por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y en los que se encuentra Vox. Un poco más a su derecha está Identidad y Democracia, una familia política fundada por Marine Le Pen y por Matteo Salvini. Ambos, conservadores y reformistas e Identidad y Democracia, llevan tiempo aspirando a formar un supergrupo de derecha radical en el Parlamento Europeo, pero las diferencias de momento son mayores que las similitudes y esa unión, esa fusión, parece todavía bastante lejana. Por último, durante el último lustro hemos encontrado a The Left, a la izquierda, al grupo de la izquierda, que es el grupo, digamos, minoritario en el Parlamento Europeo, en el que se encuentra, por ejemplo, Unidas Podemos. Además de todo esto, tenemos otro grupo que son los no inscritos. Está formado por los partidos políticos que no tienen familia en el Parlamento Europeo. Es el caso, por ejemplo, de los eurodiputados independentistas como el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o su exconseller, Toni Comín. Hay que tener en cuenta, además, que para formar un grupo político en el Parlamento Europeo son necesarios un mínimo de 23 eurodiputados de 7 Estados miembros diferentes. Todo este mapa, evidentemente, podría cambiar después de las elecciones del 9 de junio. Y hasta aquí ha llegado un nuevo episodio de La Unión hace Europa. Nos vemos ya en el siguiente capítulo. Recordad las elecciones europeas el domingo 9 de junio.